días a todos. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo vas para hoy? ¡Qué temón, por favor! ¡Qué temón que me tiene un poco en tensión! Es un tema delicado. Hola, ¿qué tal? A mí me puso a estudiar un poquitico de Milei porque yo lo único que hacía era criticarlo y ni sabía que había dicho muy bien, más que viva la libertad, carajo, que nos convoca aquí. Exacto. Pero bueno, me puse a estudiar de Milei y de ¿Estudiar política tipo qué? O sea, argentina. leer algo de Milei, ver videos, ver entrevistas. Escuché unas como 8 entrevistas del pelado, más o menos desde el 2022. Pelado no es, de hecho Bueno. tiene un peluquín bastante particular. Del león de la libertad. Me di cuenta que tiene el mismo peinado que San Martín. No, pero pelado es joven en colombiañol. Ah, vale, vale. Bueno, pero hablando del peinado, que tiene como estas patillas aquí, ¿no? Él tiene un peluquín muy parecido a San Martín, a los próceres, a los libertadores. No sé si lo ha hecho a propósito o no, pero me pareció como estas patillas. Como Claro, como todo un anarcocapitalista. Es que estoy que entro al tema, pero presentémonos primero. Nos presentamos primero. Somos Paola Fernández, filósofa, doctoranda en educación, y yo, Florencia Franco, psicóloga y psicoanalista. Y bueno, hay gente nueva aquí, así que como explicamos, hablamos unos 40 minutos, que no he puesto el cronómetro, y cortamos para democratizar el saber y hablar entre todos. Y lo que iba a aclarar, que les dije, es que, claro, nuestra idea aquí no es venir a hablar, digamos, sesgadas por ninguna ideología, más allá de que el tema tiene este gancho de Milei. Bueno, al final ninguna es politóloga, ninguna es politóloga ni nada de esto, entonces al final, bueno, la idea es hablar del concepto también de libertad, que está enganchado de alguna manera también con liberalismo, ¿no? De dónde viene esta cuestión, qué es el liberalismo, cómo surge, porque al final son cuestiones que no surgen de un día al otro, ¿no? A veces, no sé, se cree que Freud se sacó el psicoanálisis de la galera, ¿no? Como un conejo, un mago. No, eso no pasó así. Freud leyó a Schopenhauer, a Nietzsche, y de allí se van tejiendo esas ideas. Bueno, las ideas, los inventos, los grandes inventos o las grandes ideologías, creo que también tienen esa misma forma de gestarse, ¿no? Aunque esa gestación sea inconsciente o invisible a veces, no quiere decir que haya surgido de la nada, ¿no? Es decir, todo tiene su proceso. Y bueno, en este caso me parece que es interesante contextualizar, si vamos a hablar de Milei, que sostiene la bandera de la libertad, de alguna manera su discurso, que tanto ha calado en Argentina, porque no es por nada, pero subí una foto de Milei y alguna así bromilla que hice en Instagram y hubo gente que me dijo, hey, no te metas con Milei, ¿no? Es como amigues que un poco defendieron al personaje, que no tengo nada en contra y como digo, la idea es tratar de analizarlo, ¿no? Más allá del bien y del mal. Pero claro, la verdad es que ha sido electo democráticamente, esto creo que no lo podemos negar. Podemos ponernos a preguntar por la democracia, si elegimos bien, si elegimos mal, qué es el bien, qué es el mal, no importa. Pero la cuestión es que se ha elegido y de alguna manera sostiene un discurso muy anclado en el concepto de libertad. Y por eso lo vinculamos un poco con el tema de hoy. Yo creo que, bueno, ya que empezamos a hablar de Milei antes de libertad, normalmente primero hablamos del nombre y luego del apellido. Nosotros en la charla nos gusta vincular como un concepto como transversal a la historia de la filosofía con algo actual. Entonces, por eso es la libertad o el concepto de libertad en tiempos de Milei. Pero entonces, ya que estamos hablando del personaje, pues hablemos de Milei como personaje. Me corregirán si me equivoco, me voy a meter en la camiseta 11 varas. Pero bueno, ¿qué pasa? Argentina, me corregirás, venía del peronismo, ¿cierto? Entonces, digamos, habían cuestiones que más que no estaban funcionando, no tenían muy satisfechas las personas. Argentina siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, una de las opciones que yo tenía para hacer mi grado era Argentina, precisamente porque la educación universitaria gratuita era increíble y siempre ha sido como de alguna manera referente en Latinoamérica. Sin embargo, pues estaba un problema fuerte en Argentina, sobre todo por la inflación y bueno, por muchos otros motivos. Y dadas, digamos, como las circunstancias de la época, fue electo un personaje que promueve algo llamado anarcocapitalismo. ¿Qué es lo interesante del anarcocapitalismo? Y hay que, digamos, como dividir las palabras. Anarquía viene de, pues, cada quien decide hacer, digamos, de acuerdo a su voluntad lo que desea, y pues el capitalismo como aquella sistema económico que intercambia bienes y servicios por papel moneda, por dinero. Y pues esta persona encarna la figura, y lo dice él mismo, de la idea de anarcocapitalismo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo interesante? Lo ha hecho promoviendo cortar recursos para, digamos, aspectos más asistencialistas sociales, ¿sí? Y sobre todo buscar una libertad para las empresas, para el libre cambio, donde busca bajar los aranceles, bueno, disminuir, digamos, como ciertas
topes que tenía cada una de las empresas para que el libre cambio fuera realmente el libre cambio, y ahorita vemos por qué está abanderado con la figura de la libertad. Hay una cuestión que para muchos ha sido problemática, y es que hasta hace como más o menos un mes aprobaron una ley de él que se llama la Ley de Bases. La Ley de Bases, que de hecho el apellido de la Ley de Bases es Ley de Bases y Libertad para los argentinos, más o menos así, o sea, siempre con la libertad, y ya vamos a la libertad, busca que él tenga ciertas competencias extraordinarias, es decir, que tenga cierta libertad para obrar sin tener que tener una mediación del Congreso. Eso dice que también se llama la Ley Ómnibus. Busca también un régimen incentivo para las grandes empresas para bajar los aranceles, como les había comentado. Busca ciertas privatizaciones de ciertas entidades que eran estatales, como por ejemplo unas entidades de aerolíneas y la energía del servicio de energía, y está pensando un poquitico lo del petróleo y esto, pero bueno, todavía no está aprobado. Y lo otro es que busca, y lo que ha sido como más criticado, es que propone una reforma laboral en la cual se quiten, digamos, como tantas penalizaciones para el empleo informal, y aparece una nueva, digamos, como un nuevo personaje empleado que se llama trabajador independiente con colaboradores. Y es una persona que se puede contratar sin ningún tipo de sustento, digamos, para darles, yo qué sé, lo que ya acá llamarían aquí alta en la seguridad social, indemnizaciones posteriores. Entonces busca vincular a diferentes personas, diciendo entonces que con esto va a promover que las personas pues sean contratadas. Sin embargo, y aquí viene la cuestión, ¿qué pasa? Vamos con filosofía. Hay un filósofo... Por favor, porque la política... Bueno, hay más cosas que decir. La colombiana que cuenta o explica sí, estaba el tema y hay un montón de cosas más que tengo acá, pero no me quiero poner tampoco tan específica. En resumidísimas cuentas, antes de entrar en el tema filosófico, que es el que nos interesa, porque al final, bueno, a ver, lo político... obviamente que también es interesante, pero aquí hacemos más filosofía, psicoanálisis y tal, ¿no? Sí que es verdad, primero que Milei sobre todo me ha sorprendido. Yo también he visto varios vídeos, entrevistas, ¿no?, de él, cuando viene aquí a hablar, invitado por Ayuso en Madrid y tal, que lo condecoran y le dan un premio. Es gracioso porque él lo primero que dice, y no solo en esa entrevista, en ese vídeo, sino en otros: vengo desde el futuro, ¿no? Es como, esto es muy curioso, o sea, como que vengo desde el futuro a hablarles y a anticiparles a lo Mesías, ¿no? O sea, tipo a lo Moisés, a anticiparles a lo que no tienen que hacer, ¿no? O a dónde los puede llevar el socialismo. Él concibe, de alguna manera, el socialismo. Yo más que diría peronismo es un término muy complejo, no estaría tan segura de si diría, venimos de tantos años de peronismo, porque es complejo. El peronismo tiene muchas facetas, muchas formas, muchas caras. Pero sí venimos, bueno, de muchos años de socialismo, intercalados por otros años, como los de Macri y tal, pero sí un poco de ahí, ¿no? Entonces este hombre viene de alguna manera, y el análisis de su discurso es interesante, porque ha calado bastante en los jóvenes, en bastantes personas. Y bueno, ¿qué es lo interesante, no? ¿Qué es lo que atrae? Un poco esta cuestión de, bueno, vengo del futuro a explicarles lo que va a pasar si no me hacen caso. El haber utilizado un enemigo popular del discurso popular, que es la casta, ¿no?, que es el socialismo, el Estado también. Aquí creo que volvemos un poco a Hobbes y Locke, ¿no? En el Leviatán, de alguna manera, cuando Hobbes plantea este gran monstruo gigante, que es el Estado, pero, según él, sin el cual no se puede vivir, porque de alguna manera provee de un orden y de una pacificación entre los individuos. Es decir, ¿qué sería de los individuos si no hubiese un otro superior, poderoso, gigantesco, monstruoso en algún punto, que los ordenara o que los regule, ¿no? Que esto en su momento fue Dios, en su momento fue la Iglesia, en su momento fue el Estado. En este caso, este tipo de políticas pretende eliminar todo este tipo de organismo regulador para hacer lo que incluso Locke empezó haciendo, padre del liberalismo, y es la base un poco del liberalismo, esta idea de el individuo como dueño y amo de sí mismo, como señor de sí mismo. Esa es la base primordial un poco también del liberalismo, y no está mal, es decir, es guay de dónde viene la idea. El tema es la paradoja en la que decanta, que hoy en día ya nos hemos sumergido quizás más en un discurso donde la libertad es una obligación o es una especie de imposición muchas veces, ¿no? Es como tienes que ser libre, ya no es una elección. Es la paradoja, ¿no? ¿Qué pasa cuando la libertad se torna una obligación o una imposición?
¿Y de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿Hasta qué punto el ser humano puede ser libre, ¿no? El psicoanálisis va a plantear de entrada que ningún sujeto es completamente libre. La palabra misma sujeto viene de estar sujetado a, es decir, de alguna manera sometido a un discurso que nos antecede. Uno no viene al mundo y elige en qué creer, en qué pensar o qué hacer, más allá de que se puede deconstruir y formar nuevas ideas o nuevas... nuevos valores, lo que sea, ¿no? Todo esto se puede hacer, una transvaloración de los valores, una deconstrucción del género, de la nacionalidad, de lo que queramos. Pero venimos de entrada ya condicionados por un aparato ideológico de valores y del sentido muy importante, ¿no? Que de entrada no nos hace completamente libres. Es que yo creo que aquí es importante ir como al término griego que es libertad, de la que empezó hablando Platón y hasta el sol de hoy se sigue hablando con el liberalismo capitalista, que el liberalismo anarcocapitalista ha reformado un poquitico esta idea de libertad enfocada solamente en lo económico, pero libertad viene de la palabra eleutería, que significa la facultad de decidir, y era la facultad de decidir que tenían los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos de la época griega eran solamente los hombres mayores de edad y con dinero, ¿no? Mujeres, niños, esclavos, lo mismo que un perro. Pero entonces era la capacidad, y también otra de los significados de esta palabra era no ser esclavo, ¿sí? No ser esclavo, digamos, ser capaz de decidir por sí mismo. Sin embargo, aquí viene la cuestión, es que yo creo que yo pensé la libertad desde 4 frentes, porque creo que la libertad se puede tomar desde muchos aspectos. ¿Por qué? Porque antes mencionaste a Hobbes y a Locke. En la modernidad hubo un gran problema. La modernidad, la época de la modernidad, que va más o menos del siglo XV a, bueno, los historiadores ayudan si después de la Revolución Industrial o posguerras, bueno, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hay 3 grandes problemas en la modernidad, en la filosofía: la antropología, saber si somos buenos o malos por naturaleza; la epistemología, saber cómo conocemos, por medio de los sentidos, por medio de la razón, eso no nos convoca hoy; pero también la política, cómo nos gobernamos, o sea, cómo vamos a hacer que de tantas formas y propuestas de sistemas de gobierno, y más con la aparición después del capitalismo, esto se refuerza, cómo deberíamos gobernarnos. ¿Y qué es la política? ¿No? Antes de venir aquí estuve leyendo también, repasando un escrito que lo recomiendo mucho, de María Zambrano, que se llama Hacia un nuevo liberalismo, o Horizontes del liberalismo, o Hacia un nuevo liberalismo. Y justamente empieza con esta pregunta: ¿qué es la política? ¿No? Y de alguna manera va a decir, por un lado, es la actividad más intrínsecamente humana, es decir, más humana que hay, ¿no? El humano, por naturaleza, paradójicamente humana, hace política, hace polis, y por otro lado, es un dirigir la vida, va a decir. La política es siempre un dirigir la vida, es decir, hacia un ideal. Siempre los políticos, de alguna manera, son aquellos que inducen a un pueblo, ¿no? Pensemos en Moisés, en Milei, ¿no? Hacia un ideal que normalmente, como todo ideal, es un imposible, pero bueno, es una idea de bien, una idea de hacia dónde hay que dirigir el barco, ¿no? Como... Bueno, y aunque hay, entonces, los filósofos modernos que iba a mencionar, hay uno, por ejemplo, que es Maquiavelo, que es el primero en como hacer una escisión entre la ética y la política. Entonces va a decir que la política no tiene que ser leída en términos de bien o mal, que eso va a ser contra griego, contra platónico, contra aristotélico, porque siempre la idea de política, es decir, siempre pensarse en un dirigente era pensar que tenía acciones buenas, entendiendo bondad desde muchos lugares de enunciación, pero buenas, ¿sí? Mientras que Maquiavelo va a decir, la política no está ligada a eso, la política va a estar ligada a la capacidad de la gobernabilidad y a él que el gobernante se mantenga en el poder y mantenga cierta estructura donde, ya conocemos la frase famosa, el fin justifica los medios, es mejor ser un príncipe temido que amado. Hobbes, por su parte, en el Leviatán, planteaba, y esto es muy interesante porque precisamente aquí aparecen muchas propuestas de gobierno, pero las propuestas de gobierno que aparecen están de antemano mostrando que la libertad absoluta no es posible. ¿Por qué? Porque cuando por lo menos Hobbes plantea el Leviatán, dice que todas las personas renuncian a su libertad por miedo. O sea, porque nosotros tenemos miedo de que el otro nos haga daño, porque el hombre es un lobo para el hombre y entonces nos vamos a hacer daño, entonces decidimos renunciar a nuestra libertad particular por la seguridad, dársela al gobernante, y precisamente propone un absolutismo político. Rousseau, por ejemplo, en el Contrato Social, decía que nosotros renunciamos también a nuestra libertad, pero porque somos buenos cuando nacemos, pero la sociedad nos corrompe, y nos corrompe cuando aparece la propiedad privada. O sea, en el momento en que yo digo esto me pertenece, va a aparecer otro que dice, no, yo también lo quiero, y pues si no nos vamos a agarrar los puños, pues necesitamos renunciar a nuestra voluntad particular
para llegar a una voluntad general y de alguna manera pues estar bien, o sea, firmamos un pacto contractual para ello. Sin embargo, en todos, o sea, más bien, en todas estas cuestiones, en ningún momento se piensa que un sujeto puede ser absolutamente libre para que haya una gobernabilidad de los mismos sujetos. Ahora bien, ¿qué pasa con el liberalismo? Que lo empieza Locke, pero que también Adam Smith un poquitico habla de la cuestión, y bueno, de ahí para adelante aparecen un montón de personajes, sobre todo uno que me parece muy interesante que se llama Murray Rothbard, que es un economista, murió en 1995 y es el padre de la idea del anarquismo capital, del anarquismo liberalista, del anarquismo liberal. ¿Por qué? Porque la palabra libertad era la bandera inicialmente de la izquierda, ¿sí? O sea, la izquierda, o sea, estamos partiendo izquierda-derecha de una manera, pero, perdón, voy a seguirlo por aquí, como que de la izquierda o de pensamientos más revolucionarios o de pensamientos como más contragubernamentales o contraestatales, ellos, digamos, llevaban la bandera de la libertad. Pero a partir de este personaje se empieza a hablar de lo que yo digo anarcocapitalismo, de liberalismo desde el capitalista, pensando en algo, y aquí quiero rápidamente, yo creo que la libertad puede tomarse desde 4 frentes. Uno, bueno, voy a hablar primero de 2 y luego hablar de las otras 2. Uno, el liberalismo, la libertad positiva, y otro, la libertad negativa. La libertad negativa es de la que habla realmente estas ideas como liberales, y es que yo soy libre en tanto no tengo ningún sujeto que me determine a mí. Es decir, en tanto el Estado no me limite de ninguna manera. Esa es de alguna manera la libertad en relación con la negatividad, con lo otro, con el no. Y la libertad positiva es se piensa desde nosotros somos libres en tanto podemos elegir teniendo presente que tenemos ciertos condicionales que nos anteceden. Y aquí viene la cuestión. El liberalismo, la libertad negativa, el liberalismo capitalista, el anarcocapitalismo no tiene algo presente, y es que, uno, todos los sujetos tienen ciertos antecedentes y ciertas condiciones socioeconómicas que los determinan, y dos, que si somos completamente libres, pues de alguna manera una sociedad civil no se puede sostener en tanto la libertad va a poder llegar a vulnerar las posibilidades para tener un bienestar de un otro. Vale. Yo creo que... Ok. Okay. Vamos a resituar. Sí, sí. A ver, yo creo que esto viene de antes de hablar de los conceptos hoy en día muy binarios, que creo que ya están súper pasados de moda de izquierda a derecha. Sí. O sea, ya nos quedan, creo que muy cortos, y son parte de esta lógica binaria en la que solemos pensar todo, ¿no? Día-noche, blanco-negro, hetero-homo, izquierda-derecha, bla, bla, bla. Pero esto viene incluso de mucho antes, yo creo, que se plantearan estas categorías binarias. Y digamos que el liberalismo, tengo entendido yo, y esto lo hablamos en el debate, porque aquí yo no soy historiadora, pero que emerge, digamos, como respuesta, y has dicho la palabra clave, en la modernidad, como justamente haciendo nacer la modernidad, porque viene del Renacimiento, es decir, va a emerger de alguna manera en el Renacimiento como ruptura contra los dogmas de la Iglesia católica, y de una época en la que lo que menos había era libertad, y donde solo tenían poder ciertas personas, ¿no? Los aristócratas o los reyes o los monarcas o los de la Iglesia, los padres de la Iglesia, no sé, pero digamos que no había muchas personas que tuvieran poder ni libertades para hacer nada. Era la moral de los esclavos, como Nietzsche la va a llamar, ¿no? La moral cristiana, la moral de los esclavos. Entonces, de alguna manera, el liberalismo como va a venir a surgir como una respuesta a esto, ¿no? Es decir, Locke lo que va a plantear es decir, bueno, todo individuo tiene, ¿por qué tiene que responder a estas lógicas de sujeción de un Estado, de una Iglesia, de un Dios? No, pues cada uno puede hacerse a sí mismo, ¿no? Es decir, cada uno puede ser libre de gobernar su propia vida, ¿no? Es decir, o de al menos elegir por quién será gobernado y cómo, no sé, como que se empieza a plantear un poco esta cuestión. Y también tuvo que ver mucho la reforma protestante de Lutero en su momento, que viene a cambiar un poco las cosas, ¿no? Que viene a poner en jaque el decir, hey, siempre son los mismos los que deciden, siempre son los mismos los que tienen poder, siempre son los mismos los que tienen dinero, y el resto todos tenemos que ser pobres porque bienaventurados que de nosotros será el reino de los cielos, ¿no? O sea, como un poco esta cuestión de la moral cristiana. La paradoja que la plantea Zambrano también es cómo, si el liberalismo de entrada tuvo sus bases en esta libertad planteada para los hombres y las mujeres menos seguramente, pero bueno, en su momento,
como terminó decantando justamente en lo contrario, de alguna manera. Hoy en día vivimos de nuevo en una sociedad, yo diría, con una distribución de la riqueza tan abismal, que es volver a un feudalismo, es casi como volver en algún punto al pasado, pese a que Milei diga que no, y muestra unos gráficos muy bonitos, con muchos colores, muy bien hechos, elaborados, donde no sé de dónde lo saca, pero al parecer lo que sostiene, y no sé, lo pongo aquí para suscitarlo también en el debate, que este capitalismo, este neoliberalismo y tal, es el sistema político, económico y social que menos desigualdad ha generado o ha traído en la historia del mundo, ¿no? O sea que nunca ha habido tanta, digamos, tanta distribución equitativa de la riqueza, va a venir a decir. Yo no es lo que veo a mi alrededor, o no es lo que veo, no sé, en el mundo en general. Yo creo que se ha ido de alguna manera tornando a otra cosa que como al origen, ¿no? Como que el mismo liberalismo ha vulnerado sus propias bases. Así, es como una cuestión así que lo veo, ¿no? Por eso, bueno, sí es verdad que está en crisis, más allá de que en esa crisis se retroalimenta y al parecer se hace más fuerte también, porque tendemos a ello. Es decir, en Argentina ahora, pero aquí yo creo que esto ya pasó. Cuando Milei dice vengo a hablarles desde el futuro, yo digo, bueno, España también se ha vendido un poco al liberalismo y Europa en general desde hace un par de años, por lo menos, ¿no? O sea que creo que el mundo ha tendido hacia esa inercia, ¿no? Que en parte, como digo, no tendría que, no sé, no verla desde el lugar solamente malo, corrosivo, de este liberalismo que empuja a la competencia, que Milei la vende como algo bueno, pero también vemos que es algo muy salvaje, ¿no? A veces vivimos en un mundo que es medio como welcome to the jungle, es la selva, es volver al origen incluso del humano selvático, ¿no? Antes de la civilización, en donde sálvese quien pueda y todos somos enemigos, porque en realidad está todo el mundo compitiendo a ver quién tiene más dinero, a ver quién acumula más. Bueno, a esto nos llevó justamente una ideología que ponía al hombre en el centro. Esto es lo más importante del liberalismo, yo creo. Que pone al hombre en el centro. Es primero que nada un antropocentrismo, un androcentrismo. Pone al hombre, ya no es Dios. Ya baja la religión hacia la tierra y dice ahora, pues somos nosotros los hombres. ¿Y quién va a decir que alguien es más que quién? Si no hay Dios, si no hay ya un amo, ¿no? que determine esta cuestión. Pero claro, es un terreno lleno de paradojas, la cuestión de desde dónde surge, que tiene sentido y que motiva, ¿no? Porque es verdad, porque la riqueza siempre tiene que estar concentrada en las mismas manos. Pero por otro lado, también ha decantado en algo muy contrario a lo que al principio prometía, me parece a mí. Es que yo creo que el problema de esta idea es que yo repito anarcocapitalista mucho, porque es que más que liberalismo es anarcocapitalista, porque es la idea de que cada persona puede, de acuerdo a sus propios deseos y voluntades, manejar el capital. Esto suena muy bonito porque de alguna forma parte de la base de que cada sujeto puede desarrollarse a sí mismo partiendo de sus propias expectativas y deseos. Pero si yo, no sé, o sea, por mucho que yo quiera ser Kardashian, pues no soy Kardashian, o sea, no nací Hilton, no nací Musk, o sea, de alguna forma nací Fernández, apellido bastante común, que me da que no tengo un apellido, o sea, no tengo los antecedentes para tener una acumulación de capital. Yo creo que Milei te diría, vale, no naciste Kardashian, pero Kardashian tampoco nació noble, no viene por un apellido heredado de siglos y siglos, Kardashian se hizo a sí misma, ¿no? Es como... Ahí hay una cuestión bien interesante y yo ahí... Hay una entrevista que vi que hizo en el 2002 a un youtuber que anoté por aquí el nombre, pero bueno, no es importante. A una entrevista a Jorge Fontosrecia, bueno, no sé. Y que le preguntaban precisamente, digamos, con la expresión, el pobre es pobre porque quiere, y Milei responde, sí. Y de alguna forma lo que él propone, la propuesta que él hacía allí, pues que vemos que la está llevando a cabo en este momento, es que una persona, si le proponen un sueldo paupérrimo, es libre de decidir si tomarlo o no. Entonces le pregunta al entrevistador, y pues si es un sueldo paupérrimo pero no tiene nada más que elegir, entonces Milei dice, sí, tiene una elección, puede morirse de hambre. Esa es la respuesta. Y la escuché, tal cual. Entonces, claro, la cuestión aquí es que, y voy a irme más atrás, Aristóteles. Aristóteles decía, los filósofos clásicos, sobre todo, bueno, los medievales también y hasta los modernos un poco, estaban en la búsqueda del ser, de la esencia de las cosas, de qué hacía que una cosa fuera una cosa y no otra. Y bueno, hay muchas definiciones del ser, patatín, patatán, pero Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras. Hay una cuestión que es la forma, la esencia, y otra que son sus accidentes, ¿sí? A eso también le podemos llamar el acto y la potencia. Las cosas son en acto,
Entonces, digamos, yo qué sé, digamos, yo en acto estoy viva y en potencia pues estoy muerta. O sea, tengo las posibilidades en el ser de morir. Ahora bien, lo que dice Aristóteles, y aquí lo va a traer para hablar entonces de esta respuesta de Milley, es que las potencialidades están albergadas dentro de las posibilidades del acto. En español, una semilla de peras no puede ser una semilla de fresas o de manzanas, porque no está dentro de sus posibilidades propias de su ser, o sea, no están dentro de. Por mucho que yo quiera ser presidente de los Estados Unidos, pues tengo ciertas, no sé, nací colombiana, no nací en Estados Unidos, no nací con ciertas condiciones socioeconómicas, o sea, es decir, dentro de las potencialidades de mi mismo ser, pues a ver, evidentemente no va a querer ser mariposa, pero si quiero ser algo que está dentro de las posibilidades humanas, hay ciertas posibilidades humanas que también están delimitadas por sus actos y por sus propias potencialidades. Lo que pasa entonces con esta respuesta de Milley y lo que pasaría si le pregunto, digo, como, ¿por qué no nací Kardashian? Pues a ver, es que las Kardashian, pues estoy poniendo este ejemplo porque siempre menciono a los Kardashian, tengo una obsesión, de alguna forma tienen ese apellido, o sea, tienen ese apellido, no pero sé, Paris Hilton, nació Hilton. Es un buen ejemplo, porque se lo hicieron, es decir, no estamos hablando de un apellido noble, estamos hablando de un apellido de una familia en la cual, bueno, tienen mucho dinero y todo lo que tienen lo han hecho. No sé cómo, porque la verdad que ahí está bueno también el ejemplo por eso, porque nadie sabe por qué son ricas las Kardashian. Yo no sé por qué son ricas o al menos yo no lo Kardashian. sé, es decir, no sé qué producen, o qué se produce hoy en día, ¿no? La En casa esta de las era Kardashian. no sé qué producen, contenido, yo qué sé, edad, no sé qué producen. Pero bueno, la cuestión es que son ricas. En otro tipo de sociedades esto no hubiese sido posible, es decir, en la Edad Media o en la India, en un sistema de castas, no hubiese sido posible que alguien que nació en otra situación o contexto social, económico, emergiera a otra posibilidad económica o social Claro, que es no se el hubiese problema imaginado. del capitalismo Como que es está en la defensa un poco, ¿no? Yo creo que el problema de esta idea anarcocapitalista, que yo creo que no es el problema, más bien de donde se fundamenta, de donde se agarra, es de los casos de éxito, que son pocos en comparación de la media. Entonces, claro, entonces uno ve una Kardashian, no sé de dónde salió, no es un apellido noble, no sé, no es un rey, una reina, lo que sea, pero de alguna forma, digamos, es un caso de éxito. Vale, felicitaciones, dame más ejemplos. Claro, Ahora, va a haber casos puntuales que se destaquen, pero el resto de la media, pobres mortales, vivimos en 40 metros cuadrados, o sea... Pero imagínate, lo poco libres que somos y lo esclavos, de hecho, que somos, que ya creemos que Kardashian es más libre que cualquiera de nosotros que está aquí tomando una birra un jueves en la noche. Es decir, ¿por qué creemos que Kardashian, o cualquiera, da igual Paris Hilton, cualquier persona rica o adinerada o famosa o tal, tiene más libertades que nosotros, ¿no? O que el tío que camina por aquí por la esquina de Ferlandina 13. No lo sé, o sea, como que de alguna manera ya el concepto mismo de libertad hoy en día se nos da asociado a una serie de valores y de criterios que, bueno, que vienen ya preformateados, ¿no? Venimos chipeados ya por una idea de libertad que es neoliberal, o sea, me parece. No Sí. sé, me da la impresión. Yo creo que ahí habría que dividir dos criterios de libertad, como una libertad ontológica, ya explico la palabra, y una libertad económica, que creo que aquí estamos tocando dos frentes diferentes y que el problema es que se combinan. Digamos, como una libertad ontológica sería como una libertad en el ser, en la esencia misma. Entonces, yo creo que aquí también se ve desde dos puntos. El libre albedrío y la libertad de elección. Libre albedrío el libre albedrío fue una cuestión que fue tan tocada sobre todo en el medioevo, porque claro, Dios es bueno, pero pasan cosas malas. Por el libre albedrío. Ah, claro, entonces eso solucionó bastantes problemas. Pero el libre albedrío es pensar, de alguna forma, que nosotros podemos, de acuerdo a nuestra propia voluntad, desarrollar cualquier tipo de decisiones, ¿sí? Mientras que, y eso de alguna forma parte de un yo absoluto muy solipsista, muy moderno, que piensa que el yo es completamente libre, y ya Flor lo dijo al comienzo de la charla, somos sujetos de, siempre somos sujetos de. Y está la otra posibilidad de pensar la libertad en el ser, que es la libertad de elección, que es que yo tengo la libertad entendida como la capacidad de elegir dentro del marco de posibilidades que me anteceden, tanto biológicas como económicas, como sociales y demás. Eso por un lado en el ser. Pero por el otro creo que está la cuestión económica, que ahí viene lo de la libertad positiva y libertad negativa que hablaba ahorita. Yo hace poco vi un meme que quería publicarlo para la charla y decía como, es fuerte, no sé, pero me dio risa, como un lunes, si fuera un loquito de la calle no tendría que ir a trabajar hoy. Como que claro, o sea, yo tengo que ir a trabajar porque de alguna manera soy libre de elegirlo, pero pues la persona que
para no decirle loquito de la calle, una persona habitante de la calle en condición de vulnerabilidad de esta índole, pues no tiene que ir a trabajar. Me hace acordar a Diógenes cuando aparece el rey y le dice, ¿por qué comes lentejas? Si trabajaras podrías no comer lentejas. No, como lentejas para no tener que trabajar, ¿no? O sea, sería como un poco la... O también, cuando... más o menos digamos, así, ¿no? Ahí está la división, me parece un ejemplo fundamental el de Diógenes. O sea, Diógenes, padre de la filosofía cínica, fue un personaje que buscaba la felicidad de acuerdo a vivir lo más relacionado con la naturaleza, lo más conforme a la naturaleza. Y por eso, por mucho que tuviera dinero, renunció a todo su dinero y se quedó viviendo en un tarrito así cual el Chavo del Ocho, con una junco para tomar agua y quería el sol. Entonces, un día Alejandro Magno se le paró al frente y le dijo, Diógenes, sos muy inteligente, por favor, asesorame. ¿Qué necesitas? Y él como que te corras, que te muevas. Que te corra a veces sí un poco pornográfico. Que te muevas porque pues me estás tapando el sol. Entonces, de alguna manera, mira, aquí siento que se ve precisamente esa división. Dentro del liberalismo económico, o sea, pues a ver, así como con muchas propiedades no tenía Diógenes, pero dentro de la libertad ontológica, o sea, de la libertad del ser, Diógenes era completamente libre. Entonces yo creo que el problema es que hemos combinado como la libertad del ser en cuanto ser con la libertad de adquisición y no son la misma cosa. Yo me siento muy libre y muy pobre, o sea, son cosas diferentes. Mira, ahora me encanta que hayas dicho el ejemplo del loquito también, ¿no? El loquito que no tiene que trabajar. Porque Lacan va a relacionar mucho el concepto, ya metiéndonos solamente en la libertad, dejando a Milei atrás. Bueno, yo tengo cosas depende. De Milei todavía. Milei un poco loco está, o sea que para llegar a esto. Lacan hace una relación, ¿no?, entre el concepto de locura y de libertad. Y va a decir que, de alguna forma, la locura sigue como una sombra el movimiento de la libertad. Ay, esa frase me encanta. Es bella, es bella. De hecho, ese escrito, La causalidad psíquica, acerca de la causalidad psíquica, es de los más poéticos que tiene de Lacan. Y las frases más poéticas casualmente remiten al tema de la libertad. Después va a decir, de hecho, al ser del hombre no se lo puede comprender sin la locura. Es que ni aún sería el ser del hombre sin la locura como límite de su libertad. Es decir, la locura viene a ponernos también un límite a la libertad, esta de la que nos creemos superpotentes y vamos a la calle y decir, oye, arraso con todo, me como el mundo, ¿no? Esta cuestión a veces medio neoliberal también, de arraso con todo y hago lo que yo quiero porque yo es mi voluntad, soy yo, un individuo de puro derecho y voy a ir a arrasar con el mundo. Claro, si uno sale con esa actitud, ¿hasta dónde llega esa libertad? ¿Cuál es el límite de esa libertad? Bueno, el derecho mismo nos va a decir... ese límite es la libertad del otro, es decir, cuando ya tú entras al patio, como tú decías, el ejemplo del vecino, pues ya no eres libre de esto, puede que el vecino te mate y estará en su derecho porque están defendiendo su propiedad, yo qué sé, ¿no? Eso a nivel del derecho, pero a nivel de lo psíquico, la locura es también aquello que nos pone el límite hacia dónde podemos llegar, ¿no? El decir, si hago esto, la sociedad me verá como un loco, ¿no? Entonces uno se regula inconscientemente, obvio, un poco con ese frente, con ese muro que viene a ocupar la locura en nosotros mismos, como ese límite que tenemos allí, es como el límite que nos ponemos a determinadas acciones, yo qué sé, hasta salir de fiesta, no sé, y voy al after y sigo, hay un punto en el que uno dice ya, voy a parar porque si no me voy a volver loco, ¿no? Es como una especie de, siempre está la locura allí amenazándonos, como un pozo al que todos podemos caer, como esto que Nietzsche decía del abismo, que podemos caer si lo miramos demasiado fijo, todos podemos caer en la locura. No es una cosa solamente de ciertas personas en particular, yo creo que todos podemos volvernos locos, dependiendo, ¿no? Si jugamos mucho con estos límites, ¿no? De hasta qué punto somos tan libres. Y aquí el mejor ejemplo es el Quijote. O sea, siempre para hablar de la libertad y la locura, el Quijote, creo que Cervantes ya en esa época sabía exactamente lo que era la locura y la pone en relación al Quijote, que también tiene esa frase tan bonita, ¿no? De la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los cielos dieron a los hombres, ¿no? Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar envuelve, pues la libertad, o por la libertad, se honra y se debe aventurar la vida. Es decir, por la libertad se debe aventurar la vida, se debe morir por la libertad. De hecho, el Quijote muere así, elige vivir loco y morir cuerdo. Es decir, cuando le exigen, digamos, renunciar a su delirio, él dice, no, bueno, no, o sea, decide morir de alguna manera. Prefiere la muerte a la cordura. Entonces, es muy interesante ese pliegue de la locura y la libertad y de cómo podemos buscar. Claro, el tío no hacía caso a nadie, ¿no? El Quijote. Él iba y todo lo que él veía era lo que él creía y los molinos de viento eran gigantes y pese a que Sancho le dijera que son tal, él no escuchaba, no había un otro. Esta es la cuestión de la locura también.
No hay un otro, ese otro se desdibuja y solo el ego se come al ser. Y es que en la locura no hay limitación. Yo creo que la idea de libertad nace de la limitación. O sea, por ejemplo, cuando estaba en el mito del Génesis, en el Génesis, me encanta, sí. En el Génesis, cuando aparece el árbol, pues, que tenía la manzana, o bueno, el fruto prohibido, realmente era el árbol del conocimiento, y cuando de alguna manera Dios dice, esto no se puede consumir, ahí nace la libertad. La libertad nace en la posibilidad de elegir, porque si nadie pudiera elegir, pues no existiría la idea de libertad. Creo que también es un problema del liberalismo capitalista, narcocapitalista, y es que piensa que la libertad absoluta es posible, y si la libertad absoluta es posible, pues finalmente no existiría la libertad, porque la libertad existe en la falta, o sea, en la limitación. Ahora bien, hay algo que dice... En que algo no se pueda. En algo, precisamente la locura sería el desborde de la libertad, en tanto que no hay ninguna limitación que colinde como el yo, y ahí viene, pues, digamos, como la por eso es una misma ilusión, por eso es una ilusión muy imaginaria, ¿no? Es como algo del orden de lo imaginario que captura la globalidad del ser, ¿no? Es como quedarnos fascinados, como Narciso en el espejo, con la ilusión de creer que eso es alcanzable. Ya sea la libertad absoluta, ya sea la felicidad absoluta, el éxito absoluto, o como esta cuestión del sin algo que lo frene, ¿no? Sin una castración, se diría en psicoanálisis. Y la sociedad no funciona desde eso. Por ejemplo, hay alguien, yo creo que, y no lo hemos mencionado lo suficiente para ser una persona tan fundamental dentro de la idea de libertad, que es Jean-Paul Sartre. Sartre él escribe un libro que se llama realmente es un artículo, porque le dijeron, no, el existencialismo se ve súper pesimista, y él escribe un libro que se llama ¿Por qué el existencialismo es un humanismo? Y parte de una frase que parece bastante pesimista, pero ahorita voy al pie de página, y estamos condenados a ser libres porque no podemos elegir la libertad, sino que la libertad se nos es dada en tanto nacemos. O sea, somos libres, también va a decir que somos libres dentro de las posibilidades que el mundo nos dio. Me encanta Sartre por eso para él y para el existencialismo, la existencia precede a la esencia, es decir, nosotros no nacemos como con una esencialidad, sino que de alguna manera existimos, y en la medida que existimos nos determinamos a nosotros mismos. Sin embargo, hay algo muy importante. Bueno, primero, que dentro de su argumento el pobre no es pobre porque quiere, porque hay ciertas condiciones a su alrededor, pero bueno, hay que meterle más ganas, diría un anarcocapitalista, pero lo interesante con la libertad para Sartre es que implica una responsabilidad, por eso es humanismo. Paréntesis, ¿qué es el humanismo? El movimiento del humano. O sea, el humanismo es el movimiento que habla sobre el humano, sus derechos, la democracia, la búsqueda del bienestar para todos, bla, 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 bla. Ahora bien, Sartre entonces decía que nosotros tenemos una responsabilidad ante el otro por muchos motivos. Uno, no hay Dios. Para Sartre es un existencialista ateo que dice que pues, no existe Dios, y en tanto no existe Dios, pues no hay medidas como regulativas de nuestra conducta, o sea, no hay una moral referente. Entonces nosotros, pues cada una de nuestras acciones de alguna forma determina la moral universal. O sea, si yo aquí le pego un puño a Flor en la cara, que no va a pasar, le pego un puño a Flor en la cara, estoy diciendo que no solamente todo el mundo le puede pegar a Flor, sino que Flor me puede pegar a mí, todos me pueden pegar a mí. O sea, de alguna manera cada una de mis acciones determina la moral universal, en tanto no hay una referencia de un Dios. Entonces hay una responsabilidad con la libertad. De hecho, cuando no queremos hacernos responsables de nuestra libertad, él dice que oramos de mala fe. Orar de mala fe es cuando yo quiero que el otro actúe por mí, creyendo que yo puedo despojarme de mi libertad, pero esa libertad, bueno, ahí se vuelve como cíclico. Pero la cuestión aquí es que esta libertad, por lo menos como la propone el existencialismo sartreano y en general el existencialismo francés sobre todo, o sea, sí se vuelve como una cuestión humana, o sea, es una de las características humanas, pero no es como tan optimista como se vende en las ideas, digamos, del liberalismo capitalista, porque implican una responsabilidad. La cuestión con el liberalismo capitalista, creo yo, es que no hay una responsabilidad del otro. En tanto hay un individualismo exacerbado y un solipsismo económico, se vuelve una guerra de todos contra todos, a lo Hobbes, y no hay nada que lo regule, y en tanto no hay regulación, cada persona puede acumular las riquezas que quiera o no tener absolutamente nada, que me parece problemático. Sí, porque aquí, claro, lo que está en el centro, y ya vamos a ir cerrando para el debate, es, claro, la cuestión entre el individuo, el sujeto, y el mundo, lo social, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que aquí
tenemos liberalismo y socialismo, si se le quiere llamar también de alguna manera, ¿no? Como velando por los otros valores estos que tú decías de un humanismo, de los derechos humanos, de algo que no sea solamente instrumentalizar al individuo, ver al individuo, porque claro, el liberalismo anclado en poner el hombre en el centro, termina siendo un individualismo un poco exacerbado, en el cual el otro no es un amigo, o sea, cero, sino un otro del cual aprovecharme o sacar un beneficio, hacer un negocio, un competidor, un rival, siempre alguien de quien sacar una ventaja, un beneficio. Entonces, claro, si nos vamos mucho por ese lado, evidentemente llegamos a esa tragedia del todos contra todos, la selva, welcome to the jungle. Ahora, es verdad que si nos vamos para el otro lado, para solamente pensar en el otro, que es la moral cristiana, es volver a la moral cristiana de la que parte el liberalismo, como hemos dicho, el solo importa el prójimo lo es todo, tú tienes que ser pobre porque los pobres son los buenos y irás al cielo. O sea, volver a esto tampoco queremos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí venimos, tampoco está bueno. Queremos comprarnos una Coca-Cola, pues. Claro. Claro. O sea, como que, a ver, tampoco esta cuestión de esa moral cristiana, que bueno, que no está del todo mal. Es que esta es la cuestión. Yo creo que hoy en día vemos todo en términos de bueno o malo. Esta es la respuesta correcta. El liberalismo es la salvación y es la solución. O el socialismo es la solución y es la salvación. No, o sea, realmente no creo, no sé qué opináis, ahora me lo cuentan en el debate, que ninguna sea la solución. En todo caso, yo creo que aquí lo que está en el fondo es esto, es el individuo que existe, que hay que tenerlo en consideración, que evidentemente hay que ponerlo de momento, de ratos en el centro, pero también existe lo social, también existe el otro, el prójimo, ¿no? O sea, también hay una interrelación entre estas dos cuestiones en las que se tienen que ir, yo creo, al final, pactando, negociando y renegociando constantemente, sin que una niegue a la otra, porque en el momento en que negamos ya sea a una o a la otra, corremos el riesgo de totalitarismo, y no por maldad, como decía Hannah Arendt, sino por mera estupidez. Es que, y simplicidad. El totalitarismo, dice Hannah Arendt, nace precisamente de la soledad de los individuos que no sienten que nada más los represente, sino un individuo, una idea, y finalmente terminan creyendo en ella. Pero bueno, de hecho tenía por aquí que iba a hablar de Hannah Arendt y es bueno, que después terminó hablando de Hannah Arendt, pero hay algo que quería mencionar que me parece importante, y es que el problema de esta idea, volviendo a mi ley, como de esta propuesta anarcocapitalista, no es como la propuesta en cuanto tal, sino que empiezan como a tergiversarse como ideologías, como a combinarse un montón y transponerse. Por ejemplo, hace poco pasó, que me parece muy interesante, que esto voy a ser un poquito específica aquí, pero voy rápido, que un señor que se llamaba Nicolás Posé, que era el jefe de gabinete, renunció, y otro señor que se llama Guillermo Francos, bueno, que era ministro de Interior, ocupó su cargo, pero nadie llegó a reemplazarlo, entonces se volvió como un superministro, o sea, se volvió ministro de Interior y jefe de gabinete al mismo tiempo. Y se está viendo que lo que más o menos está pasando es que en el gobierno Milei, pues entonces están juntando varios personajes jurídicos, varias personas, más unas personas como representativas de. Hay un filósofo fundamental dentro de la política que no se ha mencionado, que se llama Montesquieu, que Montesquieu divide las tres ramas del poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Gracias a él, bueno, y a la Revolución Francesa y todas estas cosas, y Robespierre y Voltaire y bla, apareció como la división del poder, precisamente porque se dio cuenta de lo terrible que podría ser que solamente una persona o muy pocas personas encarnaran todo el poder. La cuestión entonces interesante es que el anarcocapitalismo propone una libertad completa sin una regulación del Estado, supuestamente, pero de alguna forma une ciertos ministros que buscan, y que también con la ley de bases que se aprobó hace muy poco, de alguna forma busca cierta libertad de autonomía completa del presidente, o sea, del orden ejecutivo, por encima del orden ejecutivo, y pues que puede tomar las decisiones que quiera. Entonces, de alguna manera, la no regulación estatal propuesta por el anarcocapitalismo se vuelve también un poco dictatorial y totalitaria. ¿Ven la contradicción? O sea, es contradictorio y es problemático. Y lo problemático aquí entonces es que con la bandera de la libertad se junten las ramas del poder que precisamente por algo están divididas, porque sabemos que somos malos malitos y necesitamos divisiones del poder para no caer en regímenes absolutistas. Sí, a mí a veces como ciudadana me da temor el hecho de que, a ver, me da temor el Estado, para ser honesta, porque me saca dinero, tuve que pagar la declaración de la renta, no sé por qué, si cobro, o sea, lo que cobra todo el mundo, y tuve que pagar 100 euros, pero bueno.
Es decir, como que hay veces que el Estado me aterra, a mí me llega una notificación de Hacienda y la agencia tributaria ha emitido una notificación y yo tiemblo como si me hubiese aparecido, no sé. O sea, ¿Qué hice? ¿Qué? Voy a la cárcel. Freddy Krueger, así, a esa altura. Pero también me aterra la eliminación absoluta de un Estado. La anarquía. Porque me aterra que las empresas que me contratan o para las cuales trabajo, que me refiero a hospitales también y a centros de salud, es decir, que ya todo se ha empresarializado, es decir, o terciarizado y todo es concertado. Aquí mismo en Barcelona pocos hospitales públicos quedan, si no me equivoco, solo Valdebrón y Ruti, Can Ruti, pero no mucho más, el resto es todo concertado, es decir, que está terciarizado por empresas. También me da miedo hasta dónde puede llegar la empresa si no hay un Estado regulador que vele en lo más mínimo por los mínimos derechos que me quedan, los pocos derechos que me quedan, ¿no? Entonces, como que las dos cosas me aterran. Y bueno, para cerrar con una pregunta, traigo a Zambrano, que se pregunta en este libro, ¿podrá haber una política que reconcilie la economía con la cultura? O sea, ¿podremos inventar una política que reconcilie el individuo con lo social, ¿no? El sujeto con el mundo? Y bueno, yo creo que aquí estaríamos. Hay que dejar de lado la violencia y la agresividad. Hay muchas cosas por decir, pero las terminaremos hablando. Pero sí, ahora hablamos del debate, que creo que será largo, así que gracias. Bastante. Y adelante. Gracias. A ver. Bueno, entonces, lo que pasa ahorita, o no sé qué.